Hey, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el lugar en donde nos estén viendo o nos estén escuchando. Yo soy el doctor Sergio Salazar y quiero darte la bienvenida a otro capítulo más de tu programa Frente a la Montaña. En esta ocasión, y como lo prometimos, está con nosotros en este espacio la montañista mexicana Carla Huillock, y por lo cual nos sentimos muy honrados. Carla Huillock es conocida por haber logrado la cumbre del Monte Everest por la ruta norte. Es la primera mujer latinoamericana en lograr esa hazaña, además de haber logrado el Gran Slam del montañismo, que significa haber conquistado las 7 montañas más altas de los 7 continentes, lo cual la ubica como la primera mujer iberoamericana en lograr esa hazaña. La entrevista está muy interesante, por lo cual te invito para que la veas hasta el final. Y sin más que decir, vamos a la entrevista. Y bien, pues lo prometido es deuda, y la verdad es que el día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos una, como les dije, entrevista de súper lujo. Estamos muy honrados por tener en este espacio a Carla Huillock, montañista mexicana, eh, conocida principalmente por haber alcanzado la cumbre del Monte Everest por la ruta norte y haber logrado el Gran Slam del montañismo, es decir, haber conquistado las 7 cumbres más altas de los 7 continentes. Ella además es licenciada en Derecho por la Universidad de Coahuila, tiene diversas maestrías en el tema de la administración y el derecho ambiental, cuenta con un doctorado además, y es ambientalista y conferencista motivacional muy exitosa. De hecho, así me tocó conocerla a ella. Y bueno, pues bienvenida, Carla. Es un gustazo. La verdad, me siento muy honrado por tenerte en este espacio. Muchas gracias. Y pues a mí me gustaría tocar un momentito nada más. Yo sé que te han hecho muchísimas entrevistas, pero me gustaría empezar por el lado humano de Carla. ¿Quién es Carla? Y luego ya entramos en el tema del montañismo. ¿Cómo ves? Muy bien, no, pues antes que nada, gracias, la verdad, por esta invitación, por esta entrevista. Ahora sí que gracias por la oportunidad de compartir en tu programa Frente a la Montaña. Entonces, bueno, pues encantada de compartir. Pues, Gracias. ahora sí que a tus órdenes, pregúntame. Pregúntame, pues me gustaría saber un minutito, ¿verdad? De quién es Carla Huillock actualmente, ¿sí? Y qué te ha, pues, qué te ha dado toda esta serie de logros a través de tu experiencia en el montañismo. ¿En quién te has convertido? Bueno, pues, ahora sí que, ¿quién es Carla Willow? Yo. Soy yo. ¿En qué me convertí? ¿Qué es lo que ha pasado después del Everest? O sea, a ver, si me preguntas quién soy, pues lo que pasa es que creo que, digo, soy el resultado de las experiencias que he vivido hasta este momento. En esencia, yo creo que sigo siendo la niñita que buscaba explorar y que buscaba ver qué había más allá, de saber, de querer estar en contacto con la naturaleza, de querer descubrir si podía o no sobrevivir en situaciones complicadas, como lo hacía cuando solo tenía 6, 7 años y que jugaba eso. Realmente esas eran algunas de mis sueños cuando era niña, de saber hasta dónde podía llegar, aunque en aquel entonces pues eran cerritos insignificantes o simplemente
estar así que en un rancho jugando y haciendo aventuras. Creo que en esencia sigo siendo la misma persona que busca constantemente aprender, que constantemente se pone retos en todos los aspectos. Para mí las montañas, amo las montañas nevadas, las montañas gigantes de roca con hielo, me fascinan, pero también amo la naturaleza y todo lo que me invite a estar cerca, me pone en alerta para aprender de ella. Entonces, creo que en lo que me he convertido después de haber subido montañas durante más de 30 años ya, pues yo creo que yo creo que sigo siendo la misma persona, pero me he convertido en una mayor amante y ferviente de la naturaleza, o sea, Ya. cada vez más enamorada de la naturaleza, cada vez más agradecida, cada vez con, por sí que, pues, con más reconocimiento de todo lo que tenemos que aprender de ella. Ya. Además, pues en este trayecto de vida que has tenido, has fundado una organización, la Fundación Carla Willock, y te has dado a la tarea pues, de ayudar a más personas y llevar, entiendo, a niños a la experiencia de la montaña. Pues sí, como te decía, pues yo lo aprendí de niña y de niña me marcaron muchas situaciones, a lo mejor muy simples en aquel momento, pero que fueron muy definitorias en lo que yo quería hacer cuando fuera grande. Y creo que es una etapa muy importante en donde si a un niño lo retas, lo pones en una situación en la que se da cuenta que él puede resolver las cosas, que no necesita ser grande, que no necesita tener un doctorado, que simplemente tiene el conocimiento para poder sobrevivir, porque así es la naturaleza. Empieza de alguna manera a empoderarse, empieza a reconocerse capaz y ese tipo de certezas le permite logros en otros aspectos de su vida. Yo lo aprendí así, o sea, yo era una niña súper inquieta, me iba bien en clases, pero la verdad es que me podía ir mejor. Me iba bien, pero porque me acordaba de lo que medio decían, no porque me pusiera a estudiar, no era demasiado así como aplicadita en su momento, después ya tuve que hacerlo, pero, pero yo me daba cuenta que había otro tipo de habilidades, que si bien es cierto, el sistema premia a los niñitos que están tranquilitos, sentaditos, estudiositos, que solamente contestan lo que se les dice, sacan puros dieces. Estábamos por el otro lado los relajientos o los hiperactivos o los que andábamos saltando, brincando y haciendo y de repente pues, sí, sacabas 8 y no importaba y seguías haciendo cosas hasta que te das cuenta que gracias a ese balance entre el conocimiento y la experiencia es como realmente viene el aprendizaje. Y eso fue lo que yo quise hacer con los niños en la Secretaría de Educación Pública. Cuando voy con ellos, de alguna manera, pues sí fui muy honesta. Les dije, a ver, no vengo yo a enseñarles cuando ustedes tienen años teniendo un currículum, todo lo que se requiere de aprendizaje, de pedagogía, pero sí les vengo a decir que hay otra forma de aprender, que es a través de la experiencia en la naturaleza y que la naturaleza tiene millones de años y que si la sabemos observar nos va a enseñar todo lo que en esos millones de años ha aprendido. Entonces sí, efectivamente, en el año de 2009, 10 años después de haber alcanzado la cumbre del Everest, regresé a la montaña para cumplir con una promesa que hice, que prometí que regresaría 10 años después, porque en la cumbre, cuando estaba en la cima, dije, ni en 10 años termino de dar gracias, porque no creo que haya terminado de ver lo que la montaña me está mostrando. Y así fue. Y 10 años después la montaña me enseñó muchísimas cosas, me ayudó a cambiar de perspectiva, pero en ese regreso, en ese 2009, fue cuando pues me comprometo a no solamente contarles a los niños sobre mis experiencias en la montaña, sino a llevarlos para que ellos tengan sus propias experiencias.
Y bueno, pues seguimos trabajando con estos jovencitos, algunos de los egresados, seguimos en contacto con ellos, ya no están tan chiquitos, porque cuando hicimos algunas convocatorias eran con niños de 12 a 15 años, ahorita pues muchos de ellos ya tienen 22, ya son universitarios, pero siguen Vale. trabajando con proyectos ambientales súper interesantes y han hecho cosas increíbles. Ya. Oye, Carla, y digo, además te has dado a la tarea de escribir 3 libros, ¿sí? El tercer polo, del cual tengo yo una copia autografiada, las 7 cumbres y los 10 hábitos de la mujer emprendedora, Empoderada. empoderada, perdón, empoderada. Y ¿con cuál de estos libros, Carla, te sientes más identificada? Pues ahora sí que es como si me preguntabas a qué hijo quieres más. No, pues ya me dijiste todo. No, lo que pasa es que cada uno fue en diferente momento. Cuando escribí el tercer polo, realmente yo acababa de bajar del Everest con aquella experiencia de haber hecho un intento fallido y después finalmente haber logrado la cumbre. Para mí era muy importante, como lo digo en el prólogo, o sea, en la introducción del libro, mucha gente me preguntaba, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo te fue? Entonces yo decía, mira, ya voy a escribirlo y les voy a contar a todos exactamente lo que pasó para Okay. poder compartir un pedacito de la montaña. Entonces la intención del tercer polo siempre fue que todos aquellos que de una u otra forma me fueron acompañando en ese proceso de mi primer intento, de ese fracaso, de ese intento fallido, después de volver a intentarlo, todo el apoyo que sentí, toda esa fuerza que me dieron mucha gente que sentí me acompañó, merecían ser parte de la expedición. Y eso fue por la razón por la que se escribió el primer libro. En el segundo libro, entonces, obviamente le tengo un gran cariño porque para mí ese libro era como un poco hacer a los que me rodeaban parte del equipo. Okay. Después, bueno, se han vendido miles, entonces muchos que no eran parte del equipo, pero que de alguna manera pasaron a hacerlo en ese momento. Sí, gracias a Dios hemos vendido más de 30,000 libros, entonces ha sido realmente muy, muy buena la recepción que le dieron al tercer polo. Después vienen las 7 cumbres. Las 7 cumbres, digo, el 7, el famoso número cabalístico, ¿no? 7 virtudes, 7 continentes, 7 pecados, 7, Es el todo número era de la 7. suerte. El número de la suerte. Entonces yo decía, bueno, pues para mí son 7 lecciones, 7 experiencias y 7 aprendizajes. Entonces Wow. también en ese tenor fue que se escribió ese libro. Nomás que este libro pues llevó más años. Y aquí lo que a mí me gusta es que en ese libro se resumen 3 etapas de mi vida. Es la jovencita profesionista que está buscando tener sus propias metas, y después hay unas montañas que las hago casada y entonces ya soy la esposa, y luego la madre, La mamá. porque viene la mamá cuando me voy a Antártica, que nace mi bebé, y luego nace mi otra bebé, y finalmente ya con 2 hijitas subo y termino el Gran Slam. Entonces son como para mí todas esas etapas de jovencita, de mujer, de madre, que pues representan pues diferentes cosas, o sea, y fueron diferentes momentos. Y por último, el de los 10 hábitos de la mujer empoderada, que es un mini book, o sea, es chiquitito. Ajá. Realmente para mí era ese compromiso. Alguna vez dije que cuando yo subía montaña, lo dije y lo siento y lo sentí en ese momento siempre, que cuando yo subía montaña no solamente subía yo, o sea, yo siempre me sentí representante de la mujer mexicana. Cuando yo subía, sentía que había muchas mujeres que subían conmigo, que había muchas mujeres en su propia lucha, en su propia montaña, en su propia dificultad, y que tenían igual esas etapas, ¿no? Podrían ser jovencitas, o podían ser profesionistas, o podían ser madres, etcétera. Y la intención de escribir este pequeño libro era un poco como dar esos tips a todas las mujeres que quisieran de alguna manera pues plantearse sus propias metas, alcanzar sus propios objetivos. Y de hecho este libro lo hice, o sea, este libro nunca estuvo a la venta, de hecho no está a la venta. Este libro se hizo como una donación
¿cómo se llama? En su momento lo trabajé con la Cámara de Diputados para que se le hiciera llegar a todas las mujeres en todos los poblados que quisieran. Entonces, realmente ese libro nunca estuvo a la venta. Ese libro, de hecho, muchas veces lo que hacemos es que lo regalo, ya sea a través de mis redes o a través de asociaciones, a través de la fundación, cuando hay algún grupo de mujeres. Ese libro es para todas las mujeres que de alguna manera quieran reconocerse capaces de alcanzar sus propios sueños. Y es muy, muy pequeño, pero realmente fue hecho con muchísimo cariño para dar una herramienta a todas esas mujeres que tienen sus propias montañas. No, y la verdad, el hecho de compartir tu experiencia como lo haces en tus conferencias, que así me tocó conocerte, realmente fue una experiencia muy diferente a lo que normalmente es una conferencia motivacional. ¿Sí? Realmente te felicito en tu trabajo, en compartir y en motivar no nada más al montañista, sino al ciudadano común pues a lograr sus propias montañas, ¿verdad? Que eso me quedó grabado, ¿sí? ¿Cuál es tu montaña en tu vida? Y pues ahí a darle, ¿verdad? Te felicito, la verdad, el hecho pues, no sé en qué momento te diste cuenta que podías subir a un escenario y compartir tus experiencias y motivar a la gente pues a lograr sus éxitos, sus cumbres, sus propias cumbres, ¿sí? Como lo dices en tus conferencias. Y se me hace algo muy, pues muy generoso de tu parte el hecho de compartirnos, ¿verdad? Ahora, entrando ya en el tema de la montaña, Carla, una pregunta. Ya llegas al Everest y te instalas en el campo base y supongo yo que pues debe haber un periodo de entrenamiento, de aclimatación. Me gustaría que nos compartieras brevemente, claro, cómo fue para ti ese intervalo de tiempo entre llegar al campo base y llegar a la cumbre. ¿Cuánto tiempo te tomó ese entrenamiento? Bueno, pues a ver, primero hay que, ahora sí que yo creo que soy como de la escuela antigua. La escuela antigua era en donde te enseñaban que pues tenías que subir gradualmente las montañas, que primero tenías que subir montañas de 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, y todo ese proceso de alguna manera va generando una memoria en tu cuerpo, va generando una memoria que te permite una aclimatación cada vez más rápida. Cuando nosotros hacíamos ya un intento de cumbre de un 8,000, cuando ya estábamos en el Everest, previamente, por lo menos un año, teníamos un entrenamiento en 5,000, en nuestros volcanes, en 6,000 y por lo menos en un 7,000 al año, para poder de esa manera ir gradualmente durante todo ese año adaptando a nuestro cuerpo, generando esa memoria para que pudiera nuestro metabolismo adaptarse de manera más rápida. Cuando finalmente ya llegaba la época de llevar a cabo la expedición, normalmente lo que hacíamos era que, bueno, lo que yo hacía era que me iba, si la expedición empezaba a principios de abril, yo me iba 15 días antes, yo iba en marzo, y me iba a hacer algún trekking por alguna región maravillosa y hermosísima en el Himalaya, también como parte de mi entrenamiento, no solamente para conocer, sino también para seguirme adaptando, seguir trabajando. Y después ya hacíamos el acceso, ya cuando empezaba la expedición, depende por qué ruta vayas. En el caso de la ruta sur, pues tienes que volar a Lukla y de ahí son prácticamente 8 a 10 días de gradualmente ir caminando, ir hidratándote, ir compensando a tu cuerpo, porque va a permanecer mucho tiempo en altura. Después vienen también las estrategias que fueron cambiando. A veces eran
subir muy alto, bajar, dormir abajo, darle oportunidad a tu cuerpo. Después podía ser un poco más exigente, cada vez vas subiendo más rápido. En el caso, por ejemplo, de la ruta norte, la ruta del Tíbet, la ruta china, no hay un acceso como en el caso de Nepal, en donde tienes que, digo, hay muchos que ahora ya llegan en helicóptero, pero bueno, en aquel entonces pues era caminadito y varios días antes. Acá por la norte, pues muchas veces llevas un periodo, vas en camionetas, te van llevando a ciertos puntos y una vez que llegas a un poblado para gradualmente irte aclimatando, pues sí tienes que ir a hacer ejercicio. Entonces nos subíamos a los pequeños cerritos que estaban por ahí, ejercitando a nuestro cuerpo, después ya dormíamos, al siguiente pueblito subíamos otra montañita por ahí, entonces nos la pasábamos subiendo pequeñas montañas en el caso de la ruta norte, de la ruta del Tíbet. Y básicamente es un proceso de 8 o 10 días de que arranca la expedición al campamento base, puede ser un poco más, y a partir de ahí pues es establecer tu campamento y empezar este proceso que te digo, es subir, establecer campamento, bajar, subir un poco más alto, tratar, por ejemplo, en el caso de la ruta sur, pues de no pasar demasiadas veces por la cascada de hielo, que pues es bastante riesgosa. Entonces lo que hacíamos era que nos quedábamos en campamento 1, de ahí subíamos al 2. En mi experiencia, bueno, lo que hicimos tanto en el 98 como, bueno, en el 98 por la ruta sur, fue que busqué permanecer mucho tiempo a 6400 para no tener que bajar tantas veces, pero sí, o sea, sí estuve subiendo y bajando. Para poder después ya hacer el intento hacia el tercer campamento y el cuarto campamento para de ahí intentar la cumbre. En el caso de, cosa que me sirvió muchísimo porque en el siguiente año, en el 99, mi campamento base avanzado por la ruta norte, del otro lado. Ajá. Que del otro lado estaba, o sea, mi base era el equivalente al campamento 2 de la sur, en altitud. Okay. O sea, nosotros estamos a 6 y tantos ya estamos muy altos cuando estamos por la ruta norte. Entonces, bueno, eso facilitó muchísimo la aclimatación también. Ya. ¿Y qué opinión tienes sobre el uso del oxígeno para estar en esas altitudes, Carla? Bueno, cuando yo empecé a subir montañas, realmente siempre quise en ese desafío personal el buscar aclimatarme, el buscar adaptarme de la manera más natural. Realmente todos mis entrenamientos siempre fueron enfocados de esa manera. Yo quería realmente saber si mi cuerpo tenía la capacidad de adaptarse, si yo podía a través de mi alimentación, de mi hidratación, así que con mis recursos, poder realmente subir de la manera más natural. En el 96 subo el Choyu, que es la octava montaña más alta del mundo, de 8,201 metros, sin oxígeno. Entonces me doy cuenta que puedo subir sin oxígeno hasta 8,200 metros, lo que a mí me entusiasmó muchísimo. Cuando voy al Everest en el 98, era la única mujer en un equipo, pues prácticamente había militares y puros hombres, y el líder me dijo que me aceptaba en el equipo, pero que tenía que usar oxígeno, porque ellos no estaban con la certeza de que yo iba a poder subir, y por seguridad de los demás, no tanto, o sea, mía y de los demás, para no poner en riesgo a los demás, me pidieron que usara oxígeno. Entonces, acepté y dije que yo podía subir hasta 8,200. Entonces me dijeron, bueno, vas a empezar a usarlo después de los 8,000, que era en el último campamento. Al final, digo, realmente la máscara era tan grande que yo me la quitaba, o sea, trataba de no usarla, pero si usas una bocanada, ya usaste oxígeno. Entonces sí utilicé oxígeno. En el 99, cuando busco el Everest, el Manaslu, que lo subo en el 98 también, nos fuimos sin oxígeno. Buscamos subir el Manaslu sin oxígeno porque queríamos hacerlo, como te digo, de la manera más pura. Y bueno, estuvimos subiendo, bajando, etcétera. En el 99, cuando regreso al Everest, mi intención, por eso me fui a entrenar al Manaslu, era subir sin oxígeno. El punto fue que después de varios accidentes que hubo, varias
pérdidas humanas en esa temporada, el equipo y mi líder me dijeron, ¿sabes qué? Vas con oxígeno. O sea, tienes que ir con oxígeno, como que nadie quería tomar el riesgo. Yo misma dije, no, pues voy con oxígeno. ¿Y sientes alguna diferencia, Carla? Como te digo, nunca, lo que pasa es que nunca usé el oxígeno como un bastón en el que me apoyara. Hay quienes realmente lo usan casi como piolet, o sea, sin eso nomás no avanzan. O sea, realmente lo usé por, pues porque fue la consigna. O sea, me dijeron, subes con oxígeno. O sea, la verdad es que se había perdido la vida de 3 ucranianos, un polaco, un belga, 2 polacos, un belga. Llevan 6 personas en una temporada. Entonces dije, ¿sabes qué? O sea, no me cuesta nada cargarlo. Y la verdad es que en mi caso lo empezamos a usar ya a 8300 por la ruta norte. Y pues, al principio es que lejos de ayudarme me molestaba mucho porque me empañaba los lentes, digo, aquellas mascarotas, era muy incómodo, me resecaba demasiado la garganta, entonces yo lo que quería era caminar tranquila, pero bueno, pues lo usaba y en mis videos cuando la gente se da cuenta, pues yo me lo quitaba, o sea, era así como, o sea, me estorba, yo no quería estar con eso, pero pues como que decía, tengo que usarlo porque tengo que usarlo. Pero no sentías diferencia entonces entre ponerte la mascarilla y no usarla. No, dicen que supuestamente sientes mucho más calor cuando la traes, que lo que te ayuda es precisamente a sentir menos el frío, que estás mucho más lúcido. ¿Nunca sentiste algún síntoma de mal de montaña, Carla? Bueno, no. La última vez que fui al Tíbet, que fue hace 2 años, fue la primera vez que me sentí un mal de montaña. Yo dije, ay, esto era a lo que se refería. Pero 25 años después, o sea, claro. La verdad es que sí, y me sorprendí porque, ¿qué pasa? O sea, en la vida me había dado mal de montaña, jamás me dio durante todos mis años de montañista, pero pues yo creo que, no sé, la edad. No, claro que no. No, no, pero sí, ese día estuvimos en el Kailash, en el monte Kailash, y después subimos otras montañas por ahí porque no se puede subir. Y sí, empecé a tener de repente dolor de cabeza y yo decía, a ver, esto no me había pasado nunca, o sea, sentía de repente poquito, pero no como con una intensidad como me pasó esa vez, Ajá, dolorosa. Pero nunca antes. Y con el tema del frío, y hablando pues de que en esas altitudes las temperaturas son muy extremas, el tema del congelamiento no estuvo ahí metido alguna vez. O sea, fíjate que ayer justo estaba viendo unas fotografías porque tenía que sacar unas fotografías de archivo y me encontré una en la que traigo así como duct tape en toda la oreja, porque estaba en Antártica y justo, o sea, me llevé unos aretitos chiquititos como estos, pero no, se me olvidó quitármelos porque siempre los uso. Y obviamente ya se me estaba congelando la oreja, entonces me tuve que quitar eso y poner duct tape para que no se me cayera la oreja. Porque sí hubo un compañero que por el frío se le reventaron los dientes. Entonces, sí nos tocó mucho frío allá. En el caso del Himalaya, sí tuve una congelación en mi pie izquierdo, precisamente en el Choyu, en el 96, que sí fue, o sea, tuvo sus consecuencias en un par de falanges. De tus pies. De mi pie izquierdo. De tu pie izquierdo. ¿Y eso fue motivado por algo del equipo o por alguna cuestión de seguridad, Carla? Pues la verdad fue un error. Fue un error de mi parte.
a la hora de ir subiendo, llevaba yo mi botella de agua. A la hora, se congeló la botella de agua, a la hora que la abrí, pues no batallé mucho para abrirla y cuando la abrí, tiré el agua, se me cayó el agua, entonces no me hidraté lo suficiente. Ya. Y eso fue lo que, la consecuencia fue que no pude, no hubo circulación suficiente hacia... Ya, y por mi aparte el falta de frío, ¿verdad? hidratación. Sí, Y porque sí estaba... tocante el tema de la hidratación y de la alimentación, Carla, ¿qué llevabas en tu mochila para alimentarte en el trayecto a la cumbre en cualquiera de sus 7 continentes? Fue un proceso de aprendizaje para mí, porque había muchas recomendaciones y entonces te recomendaban que lo último era la comida liofilizada o aquellos geles que usan los ciclistas o que se usó mucho tiempo en la montaña, que era un gel que te genera como un shot casi de energía. A mí no me funcionan. A mí no me funcionan, tengo el estómago muy delicado y desde siempre, desde niña yo no puedo comer chile, no puedo comer ciertas cosas, entonces yo tenía que entender que mi cuerpo funcionaba diferente. A mí la comida liofilizada, que se hacían aquellos estofados maravillosos y olía delicioso a stroganoff y no sé cuánta cosa, a mí se me terminaban cocinando todavía en el estómago, entonces me eran unos dolores, yo no puedo comer eso. Entonces yo opté más por semillas, almendras, nueces, fruta deshidratada, cosas más naturales. Comía lo que comían los locales. Me gusta mucho el zampa, que es como una especie de pinole, que lo usan los tibetanos para mantener, que son realmente es la pulverización de diferentes granos. Okay. Y es como si te comías un poco de pinole o como un mazapán, o sea, te sabe como a mazapán. Que ellos lo compactan con ghee, con mantequilla clarificada. No sabe tan rico, pero te da mucha energía. Obviamente en los campamentos bases sí comía pues lentejas, arroz, lo que comían ellos. Me costaba mucho trabajo comer las latas, pero pues sí, comía atún. En un determinado momento sí empecé a comer atún, después ya me caía muy mal el atún, y más en altitud. Pero lo que sí nunca pude comer es el famoso spam, o sea, los embutidos. Sí, no se te da. No, entonces pues sí era un poco más como de sopitas o de tecitos y de queso. El queso sí me gustaba mucho en la montaña. Pues era mi proteína, las almendras, los dulces, estas instant ramen y esas cosas, no las soporto. No. Entonces, pues era tratar de comer. Y lo que yo hacía, digo, allá en Saltillo, tú que estás en el norte, hacían unos dulces de nuez con muchas fruta deshidratada y yo me llevaba esas como bolitas y eso es lo que yo comía. Esa era principalmente mi alimentación en los campamentos altos. Abajo pues sí comía lentejas, pasta, ahora sí que pues lo que tuviéramos a la mano, arroz, mucho arroz, pasta, ya. Papas. Y la hidratación, ¿llevas un frasco de agua o derrites hielo o cómo No, te hidratas? No, derretimos la nieve. Y obviamente como no está mineralizada, pues la tienes que mineralizar porque si no, no te está hidratando. No te sirve así. No te sirve de nada. Entonces, pues sí es el poner algunos tés o sales que te puedan pues fijar la hidratación, ¿no? Fijarla, mineralizarte, eso te ayuda. Entonces, claro, obviamente era con tecitos, era con azúcar, con miel, era la forma en la que lo hacíamos. Ya. ¿Y qué te reta más, Carla, o qué le reta más a un montañista de tu nivel, el ascenso o el descenso? Todos sabemos que el 90% de los accidentes son de bajada. Así. Entonces, te reta todo, pero te reta principalmente el estar alerta. Alerta a tus propios recursos, alerta a tus propias fuerzas, el saber que
el ir reconociendo cómo vas, cómo te sientes, qué tan fuerte estás, porque un día puedes ser súper fuerte y al otro día tu cuerpo no está funcionando de la misma manera. Entonces tienes también que aprender a reconocerte que no siempre eres el más rápido, ni el más fuerte, ni el más resistente, ni tampoco siempre eres el más débil. Entonces tienes que estarte leyendo constantemente de cómo te sientes, cómo estás funcionando, cómo vas. Sabemos que, digo, te empieza a conocer. Y sí, obviamente, aquí lo importante es tener muy, muy claro pues, que el viaje es de ida y vuelta. Ya. Entonces, si de repente dices, oye, no estoy al 100 y apenas voy de subida, mejor me regreso, que al cabo ahí está la montaña y ahí va a estar siempre. Va a estar siempre así. Así, de hecho, pues entiendo que subiste en 2 ocasiones al Everest. La primera eh, se quedó inconclusa por una cuestión de seguridad, en la estrategia de seguridad. Es así, ¿verdad? Así es. La, la intención era ascender el escalón Hillary, obviamente con cuerda fija para poder disminuir el riesgo de algún accidente para cualquier miembro del equipo, y en esa ocasión olvidamos la cuerda que nos aseguraba no solo el ascenso sino el descenso, y la instrucción fue que todos nos bajáramos. Obviamente sí fue muy triste, muy doloroso, pero fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje Claro, porque ante todo está la seguridad, y cuando ves estos accidentes, como el que platicábamos hace un rato, de ajá, personas que son sumamente fuertes, que son sumamente rápidos, entrenadísimos, pero cualquier error, cualquier pequeña falla te cuesta la vida. En la montaña cualquier error te cuesta la vida, entonces no te puedes dar el lujo de jugártela. O sea, si nos arriesgamos, hay riesgos, pues son riesgos calculados, son riesgos que tú estás en conocimiento, que sabes que tienes las herramientas, que tienes el físico, que tienes los recursos para llevarlo a cabo. Pero cuando te sales de esa línea, es las riesgoso. consecuencias se vuelven un albur. Entonces, no te la puedes jugar. Y en mi caso siempre fue buscar riesgos, pero calculados. Y ahí me recuerda de tu conferencia que dabas ese ejemplo para, relacionado con buscar el culpable pues, del olvido en este caso, ¿sí? Y pues ahí la experiencia te deja que pues todos son responsables de, en este caso, del olvido de la cuerda. Sí, bueno, obviamente en ese momento cada quien tenía una responsabilidad, y para mí fue muy fácil decir, yo sí subí lo que me tocaba y tú no hiciste tu parte y tú arruinaste la expedición y fue tu culpa. Y empiezas a apuntar y después de repente dices, oye, bueno, ¿y por qué no le preguntaste si la llevas, si no la llevas? O sea, ¿qué Claro, hiciste tú para evitar eso? Entonces, ahí finalmente la verdad es que la culpa no te resuelve nada, el culpar a los demás no te va a dar ninguna solución ni ninguna mejoría, y aquí lo importante es reconocer qué más pude haber hecho yo, porque eso sí dependía de mí. Y ahí hubo un gran aprendizaje que la montaña me dio, y la verdad es que pues lo sigo aplicando. sí, pues sí, me imagino. En muchos Me, aspectos de mi vida, no solamente en las conferencias. Claro, pues sí, o sea, pero digo, esa es parte de lo que a mí me tocó escuchar. Yo sé que a lo mejor pues varían los temas en las conferencias, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención el hecho de, pues, de darse cuenta que realmente todos tienen pues una responsabilidad, y que todos son parte de un grupo del cual pues es responsable uno del otro. Entonces, pues No eso me solamente quedó a en mí de un grupo, aprendizaje. es que no solamente es en la montaña, es que te digo, aplica todo. Claro, Recreemos que tenemos estas circunstancias en las que estamos viviendo el día de hoy, que porque si en Hong Kong hubo un virus, o sea, todos somos responsables, lo todos, que estamos todos estamos, viviendo, exactamente. todas tenemos las consecuencias que nosotros nos hemos buscado de una y mil formas. Entonces, pues realmente es asumir
qué fue o qué hice para tener estos resultados y empezar a cambiarlas, ahora sí que empezar a sembrar cosas diferentes para tener diferentes resultados. Si no, pues claro, vamos a seguir teniendo claro, resultados negativos. y como equipo, como engranaje, ¿verdad? Y bueno, girando un poquito el tema en cuanto a tu fisiología de mujer en la montaña, de alguna manera tocaba tu desarrollo, tu desempeño en la montaña, Pues, a tus ver. días, no sé, a eso me Ah, quiero referir. no, obviamente, lo que pasa es que, digo, en la montaña, en la mayoría de los deportes de alto rendimiento, cuando le demandas demasiado a tu cuerpo, pues el cuerpo tiene su sabiduría y no va a desperdiciar hierro, no va a desperdiciar nutrientes que necesita. Entonces, muchas veces el periodo se cortaba. Y dejas de tener tus periodos menstruales durante las expediciones o se reducía a un día y pequeñísimas cantidades, porque te digo, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo sabe que no va a estar perdiendo nutrientes cuando los necesita, no puede perder minerales cuando los requiere. Entonces, lo que sucedía era que pues, a veces tenía que regresar de varias montañas y pasaba el tiempo y me volvía a regularizar, pero sí hubo periodos en los que no tuve mi periodo menstrual porque pues, era mucha la demanda. Obviamente lo consulté con médicos y me dijeron es normal, la mayor parte de los atletas de alto rendimiento, en el caso de las mujeres, tienen esa situación. O, por ejemplo, me decían, pasaba en los campos de concentración, cuando se estaban desnutridas, o sea, nomás no podían, ya no tenían menstruación, o sea, el cuerpo no va a, pues, no va a perder su equilibrio de esa forma porque sabe que no es esa la prioridad en ese momento. Entonces, pues la verdad es que aprendes a conocer mucho tu cuerpo y si me preguntas de la fisiología de mujer, pues la verdad es que lejos de que fuera híjole, pues un restarle, yo creo que como mujeres, siempre lo he dicho, las mujeres tenemos una capacidad de adaptación impresionante, o sea, si nuestro cuerpo tiene la capacidad de dar vida, de nutrir a un ser, de cambiar, de reorganizar todos tus órganos para que quepa una personita y luego de que ya sale, se vuelven a poner todos en su lugar. O sea, es impresionante lo que hace el cuerpo de una mujer. Entonces, nada más sabiéndolo orientar, pues el cuerpo te va a responder de una manera impresionante. Es una maquinaria perfecta. Sí, Entonces, me la cosa es imagino, que hay que cuidarla claro. y hay que darle buena alimentación porque si no, pues sí, ahora sí que como me decían de repente ahí en el Comité Olímpico, ¿no? De desayuno de campeón, sus gancitos y sus refrescos. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y aún así ganamos medallas. O sea, wow. Desayunos baratos, Pues deja tú baratos, de luego, o sea, totalmente inservibles. sí, Desayunos claro, chatarra, por chatarra, o sea, supuesto, no hay, porque puedes tener algo bien barato y te compras un plátano y te compras una manzana y no está caro, claro, pero estar comiendo cosas que realmente son chatarra es pues impresionante. Entonces, la verdad es que si nutres bien a tu cuerpo y si lo tienes a punto, pues funciona bien, funciona claro, muy bien. claro, de acuerdo. Oye, Carla, yo sé que has recibido muchos reconocimientos, incluso premios por tu labor deportiva, pero en particular quiero mencionar la muñeca. Eh, Mm. ¿Cómo aparece o cómo viene a aparecer esta Barbie eh, pues, en tu trayectoria, en tu día a día? ¿Cómo aparece esta muñeca? ¿De dónde sale? Porque es un reconocimiento, no nada más a Carla Willow, sino a la mujer y a la mujer montañista, ¿verdad? Pues ahora sí que es una campaña que hizo Mattel, Ok, en donde dentro de pues de sus propósitos era precisamente lo que acabas de mencionar, reconocer a las mujeres en los diferentes ámbitos y identificar a esa muñeca que en un determinado momento fue un ícono para miles de niñas, en donde durante mucho tiempo simplemente era
la muñequita bonita que, a la que vestías y le ponías cositas y con la que jugabas, y que después se convirtió en los personajes aspiracionales a los que una niña sueña ser. Entonces de pronto tenías ya a la Barbie astronauta y a la Barbie presidenta y a la Barbie doctora y a la Barbie tal, y no solamente era la Barbie que es la vestías bonita para que se viera linda y con la que jugabas. Y en esos roles, los diferentes roles de las Barbies, estaba también pues el rol de la mujer montañista. Y escogieron a diferentes mujeres hace un par de años, éramos 19 mujeres de todo el mundo, en donde había de todo, había científicas, había médicos, había gente de política, había atletas, y entre ellas había una montañista, y bueno, pues me invitaron Wow, a, qué padre. a que la Barbie tuviera mi cara y mis trencitas que siempre uso, y mi Okay. ropa. Entonces, pues la verdad me dio mucho gusto, porque yo sí fui de las niñas que jugó con Barbies Ya. muchos años. Entonces sí, fue muy divertido después jugar conmigo. ¿Y tus hijas jugaron con esa Barbie? ¿O ya? No, no con esa Barbie. No, está guardada. Ok, No, tienen otras Barbies. Mi hija prefiere el astronauta. ok. Ella dice que la No Barbie has, montañita está padre, pero que ella prefiere la Barbie astronauta. ellas no hacen montaña. Practican deporte, Ajá. mi hija grande, siempre les fomenté el deporte a los dos. Las dos jugaron varios deportes, nadaron, hicieron kayak, hicieron bicicleta, obviamente. Una se enfocó muchísimo, bueno, las dos fútbol. Una se enfocó muchísimo en la gimnasia olímpica y la otra en el taekwondo. Entonces, siguen haciendo deporte porque prácticamente pues esa es mi vida. Entonces, si no estoy arriba de la bicicleta, estoy subiendo cerros, o estamos en kayak, o estamos haciendo actividades. Pero sí, ya más enfocadas, la chica ahorita quiere más el box y la grande está con el El taekwondo, sigue con box. el taekwondo. Sí. Pero bueno, Son deportes fuertes esos. así es. Realmente, pues, hay mucho tocante a tu actividad en la montaña. ¿Sigues haciendo ascensos, Carla? O sea, hasta donde me dejan, ¿verdad? Ahorita no hay mucho, se canceló una expedición que tenía programada para el año pasado. Ahorita se supone que sí, se supone que nos vamos en mayo, ¿A pero dónde? a Groenlandia, Ok. pero estamos en espera de Sí, que claro, por supuesto. ¿Y nos den. cuál ha sido tu experiencia este año de encierro, Carla? Pues mira, la verdad es que muchas veces me quedé encerrada en una tienda de campaña sin poder siquiera salir del vestíbulo por tormentas, y en el caso de Antártica, la primera vez que fui nos tuvimos que quedar varados allá 15 días porque el avión no podía regresar por nosotros y no teníamos ya alimentos. O sea, sí ha habido momentos de dificultad en la montaña que de alguna manera te van preparando para una situación así. Aquí, como yo les decía, pues aquí estoy en mi casa, o sea, no tengo, o sea, no se me va a desgarrar la tienda, sí hay comida, o sea, no hay Ya, tanto problema. La verdad es que yo dije, bueno, pues ya lo hemos vivido. Al principio son 40 días, pues está bien, o sea, nada que no hubiera vivido yo encerrada en una tienda durante 60 días. Entonces fue como, ok, no puedo lidiar con eso. Pero después se fue extendiendo y obviamente pues un poco el reto era el mantener el ánimo. Tengo la fortuna que no vivo en provincia y que tenemos acceso a la naturaleza en donde yo vivo. Entonces, uf, era muy fácil simplemente quedarme en casa, era pues salía al jardín, y salía al jardín, pues ya estabas en la naturaleza. O sea, ya, tenemos animales, tenemos, o sea, de alguna manera esa ventaja. O sea, ya me preocupaba un poco la gente que estaba encerrada realmente. Pero bueno, la verdad es que lo traté de llevar, lo trato todavía, seguimos, de llevar de la manera más positiva. Me puse a estudiar, me puse a seguir escribiendo, me puse a hacer muchísimas cosas. Aprendí muchas cosas en esta pandemia.
actividades que siempre dije que quería hacer algún día y que no me daba tiempo, las empecé a hacer, volví a pintar, volví a bordar, hice unas cosas, o sea, me puse a hacer muchísimas cosas y a Empezó a estudiar. haber tiempo para otras cosas, es cierto, eso es muy cierto. Y en el caso de tu actividad de conferencias, ¿las trasladaste a la red digital? ¿En dónde te podemos encontrar en tus redes sociales, Carla? Los fanáticos. Pues está Instagram, es Carla Willock 1. Ese es mi Instagram, está mi página de internet, carlawillock.com, Facebook y Twitter, Carla Willock. Y si quieren saber de la fundación, Fundación KW también en Instagram, Fundación-KW. Okay. Y también en Facebook está Fundación Carla Willock. ¿Y tus conferencias las estás haciendo vía, pues no sé, Zoom o alguna otra plataforma digital? Dependiendo de las empresas. Normalmente son conferencias tal cual para empresas que me contratan. Algunas las hemos dado también para escuelas o para organizaciones y depende mucho de la plataforma que ahora sí que el contratante defina. Las hacemos mucho por, puede ser por webinar o puede ser por Zoom o puede ser por Teams o puede ser por Cisco. Hay muchas plataformas por las que estamos ahorita impartiendo la conferencia. Trabajando. Y la verdad es que tu trabajo como conferencista es excelente. Te felicito, la verdad. Y son conferencias muy recomendables. Y bueno, pues, ¿qué más? Muchas gracias, Carla, por haber aceptado esta invitación. La verdad, nos sentimos muy honrados de tenerte con nosotros en este espacio. Y pues esperamos que no sea la última vez, que cuando regreses, cuando vayas a Groenlandia, cuando regreses, podamos traerte a este espacio para que nos compartas tu experiencia. Claro que sí, pues te agradezco muchísimo la invitación y pues ahora sí que a todos un saludo, a todos los que estuvieron escuchándonos y pues invitarlos a que sigamos viviendo ahora sí que lo que nos toca con una actitud de alcanzar nuestra propia montaña. Eso es un buen mensaje para terminar, alcanzar tu propia montaña. Muchas gracias, Carla. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Espero que hayan encontrado, como siempre, información útil para su actividad en la montaña. Queremos agradecer nuevamente la grata presencia de la montañista mexicana Carla Willock y esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros en este espacio. Por otro lado, quiero recordarte y motivarte para que te unas a la familia de Fisiología Humana en la Alta Montaña. Lo que queremos es llevar nuestro curso a las redes digitales y hacerlo para la gente sin costo alguno, para lo cual pido tu apoyo y de antemano te doy las gracias. Además, quiero invitarlos a un curso que estamos organizando para este fin de mes, el día 30 y 31 de enero, que son sábado y domingo. El curso tiene una duración de 6 horas, 3 horas el sábado y 3 horas el domingo. ¿Cómo puedes inscribirte? Búscanos en Facebook como @felam, FHELAM. Ingresas al área de eventos, buscas el curso y en los detalles vas a encontrar toda la información que necesitas para inscribirte al curso por una muy simbólica cuota. Te esperamos y de antemano te damos las gracias. Y bueno, la semana que entra estaremos hablando sobre el mal de montaña, para lo cual pues te pedimos que te suscribas al canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones en cuanto subamos el material. Gracias nuevamente, nos vemos pronto y que tengan buen camino.